Hola, antes de comenzar a hablar acerca de las simetrías variacionales de una lagrangiana y de las cantidades conservadas asociadas con estas simetrías, creo que sería interesante hablar un poquito con más detalle acerca del espacio de configuración de un cuerpo rígido. En las lecciones anteriores hemos hablado acerca de los cuerpos rígidos, hemos visto cómo se puede caracterizar la configuración de un cuerpo rígido a través de una matriz ortogonal, lo cual hemos utilizado para construir primeramente la energía cinética de un cuerpo de estos y finalmente la lagrangiana, a partir de la cual hemos visto cómo se pueden obtener las ecuaciones de movimiento para un cuerpo rígido. Para comenzar, conviene pensar en lo que ocurre en un caso bastante más sencillo de una partícula puntual que se puede mover en el espacio euclidiano tridimensional. Allí, el espacio de configuración se puede considerar como el conjunto de todos los vectores que van de un origen a cualquier punto de dicho espacio euclidiano. Este diagrama que aquí aparece nos puede ayudar para entender esta idea. Tenemos el espacio euclidiano tridimensional y en ese espacio nosotros podemos escoger un sistema de ejes cartesianos que tiene un cierto origen y a partir de este origen podemos nosotros pensar en los vectores de posición de cualquier punto del espacio. Cualquier punto del espacio corresponde a una diferente configuración para esta partícula que se puede mover por todo el espacio euclidiano. En este caso podemos pensar que el vector r representa una traslación desde el origen hasta el punto donde se halla la partícula. Esto no es lo que hacemos regularmente, pero como señalaba, podemos adoptar este punto de vista. El vector r entonces es lo que representa el desplazamiento que tendríamos que hacer si la partícula se encontrara en el origen y quisiéramos llevarla hasta este punto del espacio. En el caso de un cuerpo rígido con un punto fijo, como hemos estado tratando en las lecciones anteriores, el espacio de configuración se puede ver como el conjunto de todas las rotaciones en el espacio euclidiano tridimensional alrededor de ese punto fijo. Aquí pues la idea es que, como en el caso anterior, podemos escoger dentro del espacio euclidiano tridimensional un conjunto de ejes cartesianos, como ya hemos visto, y el origen lo escogemos precisamente como ese punto alrededor del cual este cuerpo rígido va a poder girar. Entonces, si comenzamos con una cierta orientación o posición de este cuerpo rígido, cualquier otra posición que puede adoptar se puede conseguir mediante una rotación de este cuerpo que nos llevaría de la posición inicial a la posición final. En el caso previo, donde estábamos hablando de una partícula que se puede mover en el espacio euclidiano, las configuraciones distintas corresponden a vectores que representan la traslación que nos lleva del origen hasta este punto, mientras que en el caso del cuerpo rígido, aquí las configuraciones distintas las podemos conseguir partiendo de una cierta configuración dada y pensando en la rotación que nos va a llevar de esa configuración inicial a cualquier otra configuración que nosotros queramos considerar. Ya hemos visto que en lugar de pensar en este cuerpo rígido, para muchos fines es suficiente pensar en un conjunto de ejes que están fijos en el cuerpo. Cualquier movimiento que haga este cuerpo rígido lo podemos ver en términos de lo que ocurre con la base que está fija en el cuerpo o los ejes cartesianos que están fijos en el cuerpo, y cuando nosotros pasamos de una cierta configuración inicial a cualquier otra, es equivalente a pensar que estamos yendo de estos ejes en color negro que representan esa configuración inicial a otra configuración que precisamente estaría aquí representada mediante estos otros ejes en color azul. En las lecciones anteriores habíamos visto que cada configuración del cuerpo rígido se puede representar por alguna matriz 3×3 ortogonal. Justamente esta matriz ARS' nos da las componentes de los nuevos vectores base en los ejes color azul con respecto a los ejes del sistema original que está aquí representado en color negro.
Otra posibilidad para hablar de la configuración de un cuerpo rígido consiste en representar cada configuración del cuerpo rígido por algún vector de longitud no mayor que pi. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Si tenemos un vector teta, aquí piensen en este diagrama, aquí nuevamente tenemos los ejes cartesianos que van a corresponder a la configuración inicial. Estos ejes en color azul representan otra configuración distinta que se obtiene mediante una rotación a partir de los ejes iniciales, y esa rotación se puede representar mediante un vector que aquí estamos llamando teta, y este vector vamos a escogerlo de tal manera que su norma sea menor que o igual a pi. Este vector va a definir una rotación alrededor del eje dado por esta línea, utilizando, por ejemplo, como es costumbre, la regla de mano derecha. Es decir, si teta apunta en esta dirección como en el dibujo, entonces tomando el pulgar de la mano derecha en esta dirección, los restantes dedos de la mano derecha van a indicar el sentido positivo, y este vector va a representar entonces una rotación sobre este eje por un ángulo que definimos justamente como el módulo del vector teta. Esa es la razón por la que no es necesario fijarnos en vectores que tengan una magnitud mayor que pi. La razón es esta. Recuerden, pi radianes es lo mismo que 180 grados. Si hacemos una rotación por más de 180 grados, para poner un caso concreto, piensen ustedes en una rotación por 270 grados. Bueno, esa rotación en este sentido, dada por este vector, es exactamente lo mismo que obtendríamos por una rotación en sentido contrario por un ángulo de 90 grados nada más. Es decir, rotar en esta dirección por 270 grados es lo mismo que rotar en dirección contraria por 90 grados. Entonces, no es necesario que nos fijemos en rotaciones mayores a 180 grados, porque si nos pasamos de 180 grados podemos conseguir exactamente el mismo efecto yendo en sentido contrario por un ángulo menor a los 180 grados. Esa es la razón por la que con vectores que no rebasen una magnitud de pi vamos a poder representar cualquier rotación. Por ejemplo, el vector teta igual a pi sobre 6 por e3 representaría, de acuerdo con lo ya dicho, una rotación por 30 grados, pi sobre 6 sería justamente 30 grados, alrededor del eje E3. Aquí en este diagrama se están representando los vectores E1 y E2, y esta rotación entonces corresponde, o este vector corresponde a una rotación en un eje perpendicular al plano de la figura por 30 grados en el sentido positivo, de acuerdo con las convenciones ya mencionadas. De acuerdo con todo esto, el espacio de configuración para un cuerpo rígido con un punto fijo puede verse como el conjunto de todos los vectores de norma no mayor que pi. Aquí, en el dibujo que sigue, se trata precisamente de representar ese conjunto. Aquí estamos pensando nuevamente en el espacio euclidiano, estamos hablando de 3 ejes cartesianos, y cada punto dentro de esta bola, es una bola maciza de radio pi, cada punto, repito, va a corresponder a un cierto vector, y ese vector representa una rotación por un ángulo que sería pues determinado por la longitud del vector. Noten entonces que los puntos que se encuentran diametralmente opuestos en esta bola maciza van a representar exactamente una misma configuración. Si rotamos en un sentido por 180 grados, es exactamente lo mismo que rotar en sentido contrario por 180 grados. Mencionaba antes que una rotación por 270 grados en una dirección es equivalente a una rotación de 90 grados en sentido contrario, pero justamente para 180 grados tenemos la ambigüedad. Por cualquiera de las dos direcciones vamos a tener exactamente el mismo resultado, y eso quiere decir que este punto y este punto, que se encuentran diametralmente opuestos, van a representar una misma configuración, es decir, representan una misma rotación que va a llevar al cuerpo rígido de su posición inicial a otra en donde simplemente hemos rotado 180 grados.
Este conjunto es entonces bastante curioso. Es decir, no es precisamente una bola de radio pi común y corriente. De hecho, lo que podemos ver de inmediato es que si se trata de una bola en el espacio tridimensional, vamos a necesitar 3 coordenadas para especificar los puntos que se encuentran adentro de esta bola. Esa es la razón por la que un cuerpo rígido con un punto fijo tiene un número de grados de libertad igual a 3. Pero aquí la característica que es bastante curiosa, como decía, es esta identificación que tenemos que hacer entre puntos diametralmente opuestos. Para ejemplificar esto de una manera quizá más contundente, vamos a pensar que estamos fijándonos en rotaciones, como decía antes, alrededor del eje E3 por un ángulo θ que crece en forma ilimitada. Si regresamos al dibujo que teníamos aquí previamente, esta rotación sería por 30 grados. Ahora pensemos que vamos aumentando este ángulo y continuamos así en forma indefinida. En ese caso, estas diferentes rotaciones que estaríamos construyendo de esa manera van a corresponder a puntos de esta esfera maciza que se encuentran a lo largo del eje E3, porque precisamente son rotaciones alrededor de ese eje, y el ángulo va creciendo desde 0, vamos aumentando 90 grados, llegamos a 180 grados, y cuando llegamos a 180 grados reaparecemos de este lado, y una rotación por 270 grados, como decía antes, es lo mismo que rotar por menos 90. En fin, el punto es que si vamos dando vueltas y vueltas alrededor del eje Z, entonces esas diferentes rotaciones equivalen a estarnos moviendo sobre esta línea que, aunque no lo parezca, es una curva cerrada. Comenzamos en el origen, llegamos aquí, reaparecemos de este lado y regresamos al origen, y cada vez que el ángulo se incremente en 2 pi radianes vamos a estar dando vueltas completas, aunque quizá en este diagrama no se note que son efectivamente vueltas completas. El que eso ocurra tiene que ver precisamente, como decía antes, que este punto y este representan exactamente lo mismo. Otra forma muy útil de representar las rotaciones en 3 dimensiones consiste en ver el efecto de estas rotaciones en los puntos de una esfera. Aquí en este diagrama piensen ustedes en una esfera de radio 1, por ejemplo, aunque cualquier otro radio sería igualmente bueno. Y ahora simplemente fijémonos en el efecto que tiene cualquier rotación sobre los puntos de la superficie de esta esfera. Lo que va a ocurrir es que cualquier punto que se encuentre sobre ella, al rotar la esfera alrededor del origen, este punto va a transformarse en otro punto de esta superficie esférica, y así ocurriría con cualquier otro. De hecho, cualquier rotación en la esfera va a ser una transformación 1 a 1, ya que podemos regresar a donde estaba cada punto originalmente, simplemente efectuando la rotación inversa. Ahora, sabemos que la esfera se puede representar por el plano complejo extendido. El plano complejo extendido, recordemos, es el plano complejo agregándole un punto al infinito. Y esta representación se consigue normalmente utilizando lo que se llama la proyección estereográfica. Ahorita vamos a recordar en qué consiste esto precisamente. Esto finalmente quiere decir que las rotaciones en 3 dimensiones se pueden ver como una transformación del plano complejo extendido en sí mismo. Recordemos aquí, en este diagrama, en qué consiste la proyección estereográfica. Simplemente si tenemos un punto sobre esta esfera, aquí estamos suponiendo, repito, que la esfera está centrada en el origen, entonces unimos el polo norte de esta esfera con el punto que hemos escogido sobre la superficie de la esfera, unimos estos dos puntos mediante una recta y la prolongamos hasta que finalmente cruce el plano XY. Y esa intersección nos da un punto del plano que podemos ver como un número complejo. Nos fijamos en otro punto distinto y entonces hacemos algo similar. Unimos este nuevo punto con el polo norte mediante una recta, la prolongamos hasta que se intersecte con el plano XY
y ese plano XY lo podemos ver nuevamente como el plano complejo, así es de que cada punto de la esfera corresponde a algún punto del plano complejo, y entonces al hacer una rotación en el espacio, eso equivale a mover los puntos de la esfera, y eso equivale a mover los puntos del plano complejo. De hecho, la relación es unívoca, es decir, cualquier transformación de esta clase en el plano complejo va a corresponder a una de estas rotaciones, y lo que se puede demostrar es que para que una transformación en el plano complejo represente una rotación, tiene que tener una forma muy especial, que es justamente lo que aquí aparece en el lado derecho. Si tomamos aquí alfa y beta, dos números complejos, con la condición de que la suma de sus módulos al cuadrado sea igual a 1, entonces esto precisamente representa el efecto de una rotación y viceversa. Cualquier rotación se va a representar en estos términos por una función, una transformación en el plano complejo que tiene esta forma. De hecho, en este caso, como en muchos otros, conviene pensar en términos matriciales. Cada rotación de esta clase se va a poder representar por la matriz que se consigue fijándonos en los coeficientes que aparecen en esta transformación. Ven ustedes que los coeficientes son alfa, beta, menos beta conjugado, alfa conjugado. Entonces, con estos números complejos formamos esta matriz 2 por 2, y las rotaciones se van a representar por matrices de esta forma. Aquí, cuando hablamos de representación, eso quiere decir que si hacemos una rotación en el espacio que se representa por una matriz de estas, y después hacemos otra rotación que se va a representar por otra matriz similar, entonces el efecto de las dos rotaciones equivale a multiplicar matricialmente las matrices que corresponden a cada rotación por separado. Aquí ocurre algo bastante interesante. Esta matriz ahora, que es una matriz curiosamente compleja y 2 por 2. Habíamos comenzado pensando en el espacio tridimensional real, y fácilmente, gracias a esta proyección estereográfica, hemos llegado a tratar con matrices 2 por 2 complejas, y estas matrices se pueden utilizar para transformar vectores complejos de dos componentes. Los vectores con dos componentes complejas, de esta manera, que se transforman utilizando estas matrices, se les conoce como espinores en la literatura de la física y de las matemáticas, y estos espinores sirven en la mecánica cuántica para representar el spin de partículas como el electrón. De hecho, precisamente el nombre de espinores tiene que ver con que sirven estos objetos para representar el spin de partículas que, como el electrón, se dice que tienen spin 1/2. Para otras partículas con otros spins distintos se requieren otros vectores con un número diferente a este de componentes. Para ver en detalle cómo es que ocurre esta asociación que mencioné previamente, un artículo que puede servir es este que está aquí dado con esta cita. Y simplemente para terminar este punto, conviene señalar que en los textos de física elemental se suele encontrar la afirmación de que las magnitudes físicas son escalares, cosas como la masa, la temperatura, etc., o vectoriales, como la fuerza, el campo eléctrico, el momento lineal, etc. Pero en realidad resulta que existen más posibilidades. No todo lo que utilizamos dentro de la física tiene que corresponder directamente a escalares o a vectores. Hay otras clases de objetos. Por un lado, los tensores. Justamente en las lecciones anteriores habíamos estado hablando acerca del tensor de inercia de un cuerpo rígido, que no es precisamente un escalar ni un vector. Un vector, como hemos visto, es un objeto que se representa por símbolos que tienen un solo índice para representar sus componentes, mientras que el tensor de inercia, como también hemos visto ya, requiere de dos índices para poder indicar cuáles son las componentes de ese tensor en una base determinada. Otra clase de objetos son precisamente los espinores que aquí se están mencionando,
Y resulta que los espinores es un tipo de objetos que se encuentra a la mitad del camino entre escalares y vectores. Es decir, los espinores sirven para representar a los vectores. En cierto sentido se puede decir, como se suele hacer, que los espinores es algo así como una raíz cuadrada de un vector. Los vectores se pueden expresar en términos de productos de espinores, y aunque los espinores se emplean de una manera esencial en la mecánica cuántica, y pues no hay un ejemplo similar dentro de la física clásica donde los espinores sean indispensables. De todas maneras, los espinores pueden utilizarse para expresar cualquier cantidad que no sea un escalar. Los vectores, los tensores, etcétera, se pueden todos representar en términos de espinores, y en ese sentido se suele decir que los espinores son objetos más fundamentales que los vectores o los tensores, ya que todos ellos se pueden expresar en términos de espinores. Todo esto último pues está más allá de lo que aquí se trata de cubrir. Solamente pues quiero mencionar estos detalles para pues mostrar cómo el estudio, en este caso del movimiento de un cuerpo rígido, nos puede llevar a descubrir relaciones que pueden resultar totalmente insospechadas, como lo que aquí se está señalando en relación con estos espacios complejos que curiosamente se necesitan dentro de la mecánica cuántica, aunque aquí no hay nada que se relacione directamente con la mecánica cuántica. Es decir, esta clase de objetos existen por razones geométricas independientemente del uso que se le puede dar dentro de la física clásica, pero de una manera más esencial en la mecánica cuántica, como ya acabo de mencionar. Antes de pasar al siguiente tema, quiero recalcar que la forma tan peculiar que tiene este espacio de configuración para un cuerpo rígido hace imposible hallar un sistema de coordenadas que pueda describir adecuadamente todo el espacio de configuración, y los ángulos de Euler que estuvimos utilizando en la lección anterior son solamente una buena elección para las coordenadas que sirven para este problema, pero definitivamente tienen sus dificultades que no se deben a la definición misma, sino a la naturaleza del espacio de configuración. Vamos a comenzar a hablar ahora acerca de las simetrías variacionales de una lagrangiana. Básicamente, en lo que sigue en esta lección voy a definir qué es lo que se entiende por una simetría de esta clase. Primero, comencemos por recordar que en la mecánica clásica se estudian sistemas cuyas ecuaciones de movimiento se pueden obtener por medio de alguna función lagrangiana, que típicamente es una función de 2n+1 variables. Recordemos que en la mecánica clásica uno postula la validez de la segunda ley de Newton, y a partir de ella uno puede obtener las ecuaciones de movimiento para un sistema cualquiera. Sin embargo, es conveniente llegar a una función lagrangiana que nos permita deducir de ella las ecuaciones de movimiento. En el caso de un sistema con constricciones holónomas y con fuerzas aplicadas que son derivables de algún potencial B, se puede emplear la lagrangiana natural, que se define como T-B. Es decir, es conveniente estar en esta situación porque en este caso tenemos una receta para construir la lagrangiana natural, y de ella uno puede obtener las ecuaciones de movimiento. De hecho, lo que tenemos que hacer es sustituir esta L en las ecuaciones de Lagrange, y lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Esta es la situación típica en donde de la L vamos a llegar a un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden que precisamente están dadas de esta forma, donde la i corre de 1 a n. Ahora, las ecuaciones de Lagrange no solamente sirven para llegar a las ecuaciones de movimiento de sistemas mecánicos. Como se sabe y como veremos más adelante, para muchos sistemas de ecuaciones de segundo orden que pueden no estar relacionados con la mecánica clásica, se puede hallar alguna lagrangiana que reproduzca el sistema dado. De hecho, por ejemplo,
Si estamos pensando no en un sistema de ecuaciones, sino en una sola ecuación de segundo orden, podemos en principio hallar una infinidad de lagrangianas que nos van a llevar a la ecuación diferencial dada originalmente. En general, este sistema de ecuaciones que se obtienen de una lagrangiana dada es un sistema complicado que en algunos casos se puede simplificar por la elección conveniente de las coordenadas, pero aún así podemos tener dificultades para hallar soluciones analíticas de las ecuaciones. Sabemos que el conocimiento de cantidades conservadas, independientemente de su posible significado físico o geométrico, permite simplificar la solución de este sistema. Por ejemplo, en el caso de un trompo simétrico que tratamos en la lección anterior, vimos que el hecho de que la lagrangiana allí, expresada en términos de los ángulos de Euler, el hecho de que la L tuviera dos coordenadas ignorables nos permitía encontrar dos cantidades conservadas junto con la energía total, y gracias a eso, en lugar de tener que resolver un sistema de 3 ecuaciones de segundo orden, finalmente teníamos una sola ecuación de primer orden, además, que se puede resolver en forma analítica, como decía, mediante el uso de las funciones elípticas, o cualitativamente mediante las curvas de potencial. Como sabemos, en forma general, si por ejemplo la lagrangiana L no depende de la coordenada Q1, entonces una de las ecuaciones de Lagrange sería esto que aquí tenemos, y en este caso esta derivada vale 0, por lo que se concluye que la derivada con respecto al tiempo de esto tiene que ser 0, de esta función, es decir, que esta función se conserva. El hecho de que la L no dependa de Q1, como aquí estamos pensando, equivale a que el valor de la L no cambie si la coordenada Q1 se reemplaza por cualquier cosa, en particular por Q1 más S. Si la L no depende de Q1, pues entonces no importa qué hagamos con la Q1, pero en particular esta transformación no va a producir ningún cambio en el valor de la L. Esta idea de invariancia se puede extender diciendo que una lagrangiana es invariante bajo el reemplazo de las coordenadas. Ahora ya no tenemos que pensar forzosamente en cambiar una coordenada únicamente, sino que podemos cambiar simultáneamente a las n coordenadas que tenemos, y vamos a decir que la L es invariante si al hacer esta transformación su valor no cambia, lo cual suena pues bastante natural como una definición de invariancia. Sin embargo, conviene considerar una clase más amplia de transformaciones en donde no solamente vamos a cambiar las coordenadas generalizadas por otras expresiones que dependan de las coordenadas, el tiempo y de algún parámetro, sino que simultáneamente podemos también reemplazar a la variable independiente, al tiempo, pensemos, por una nueva variable que también en principio depende de este conjunto de variables. Aquí esta S es simplemente un parámetro auxiliar cuya relevancia, cuya importancia va a resultar más adelante. Vamos a ver que es esencial para nuestros propósitos el que nos fijemos en transformaciones que incluyan un parámetro S que va a poder tomar valores en algún intervalo de la recta real. Vamos a decir que una de estas familias de transformaciones es una simetría variacional de una lagrangiana dada si ocurre lo que está aquí en esta expresión. Aquí lo que estamos igualando son los valores de una lagrangiana. Esta L es la misma función. Lo que estamos haciendo es cambiar los argumentos que aparecen aquí adentro. Noten que de un lado tenemos las coordenadas originales y la variable t original, mientras que del lado izquierdo aparece la misma función L con sus argumentos transformados de acuerdo con la transformación que se está aquí proponiendo. Pero en lugar de que estemos pidiendo que el valor de la L por sí solo se mantenga invariante, aquí es importantísimo agregar este factor que en este momento puede parecer extraño, y también podemos permitir la posibilidad de que los valores de estas funciones no coincidan, sino que difieran por una derivada total de una función que aquí sí no se permite que dependa de las velocidades generalizadas. Esta f es una función arbitraria que solamente depende de estas variables. Esta expresión, que puede parecer extraña a primera vista,
pues, se va a justificar más adelante. Vamos a ver que con esta definición vamos a probar que cada simetría variacional de L está asociada con una cantidad conservada, pero para entender en particular la presencia de esta derivada podemos recordar qué es lo que nos dice el principio de Hamilton. Recordemos que si nos fijamos aquí en un diagrama simplificado donde estamos pensando en una sola coordenada, imaginemos que se tiene un sistema con un solo grado de libertad para poder hacer aquí la gráfica necesaria. Entonces pensamos en dos tiempos, T1 y T2, y pensamos en dos configuraciones, Q1 y Q2. Y entonces hay muchas curvas con las que podemos comenzar al tiempo T1 en esta configuración y terminar al tiempo T2 en otra configuración aquí ya previamente determinada. Entonces, de todas estas curvas posibles, lo que dice el principio de Hamilton es que aquella trayectoria que obedece las ecuaciones de Lagrange es justamente la que hace que esta integral tenga un valor extremo. Típicamente un mínimo, pero en general puede ser un extremo o lo que se llama un punto estacionario, es decir, donde la variación de la funcional que tenemos aquí vale 0. Si integramos ambos lados de esta igualdad con respecto a la variable t entre t1 y t2, podemos ver que de la ecuación aquí propuesta como definición de una simetría variacional, esto es lo que se obtiene. Y ahora podemos recordar la fórmula para cambio de variables en una integral. Aquí, en cierto sentido, es como si esta de t se pudiera eliminar. Así es de que esta integral equivale a esto, en donde ahora la variable de integración es t' y los límites de integración serían el t1' y t2' que corresponden a los puntos extremos que tenemos en este diagrama original. Esta integral sigue siendo lo mismo. Y con este otro término lo que hacemos es utilizar el teorema fundamental del cálculo. La integral de esta derivada total simplemente nos da la f evaluada en los puntos extremos. Como los puntos extremos son comunes a todas estas trayectorias, esto que está aquí va a tener un valor común para todas las trayectorias y por lo tanto, si esta integral tiene un máximo para una curva en especial, esta integral también lo va a hacer. Como de esta condición llegamos a las ecuaciones de Lagrange, eso quiere decir que al hacer la transformación que se está aquí proponiendo, las ecuaciones de movimiento para las variables q en función de t van a tener la misma forma que las ecuaciones de movimiento para las variables q' en función de t'. Entonces, esta definición que decía a primera vista puede parecer extraña, bueno, ya visto de esta forma puede resultar menos extraña, yo espero, pero la justificación final que vamos a ver de una manera más detallada es que, como decía, con cada familia de transformaciones que cumplan esta condición, aquí repito, es importantísimo que tengamos un parámetro arbitrario S. Si esta igualdad se cumple para todos los valores de S en algún intervalo de la recta real, entonces con cualquier transformación, con cualquier familia de esta clase, vamos a poder descubrir una cantidad conservada y vamos a ver también cómo hallar estas familias de transformaciones que representan simetrías. Es decir, quizá no sería muy útil el que con cualquier transformación de esta clase tuviésemos una cantidad conservada si no sabemos cómo hallar esas transformaciones. Entonces vamos a ver ambas partes del problema y vamos a aplicar todo esto para algunos casos sencillos. Y digo sencillos porque a medida que el número de grados de libertad se va incrementando, el sistema de ecuaciones que tenemos que considerar se va complicando y en muchas ocasiones eso hace que el buscar simetrías variacionales no valga mucho la pena. El hallar simetrías variacionales es útil para poder encontrar cantidades conservadas que nos permitan simplificar la solución de las ecuaciones de Lagrange. Pero si en el proceso de hallar simetrías variacionales nos encontramos con problemas mucho más complicados que lo que teníamos originalmente, pues en ese sentido puede no parecer muy interesante el buscar dichas simetrías. En fin, todo esto ya lo iremos viendo en detalle en lo sucesivo. Espero que la presentación aquí introductoria resulte clara, pero más adelante vamos a ir viendo ejemplos en donde todo esto debe de irse
asimilando de una manera más clara. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.